Bienvenido. No es una pelea que estoy en capacidad de dar, ¿eh? Es una mesa de economistas de aquel lado, no Sí. nosotros, ¿no? Alfredo Zayat, columnista habitual nuestro, bienvenido. Martín Rapetti, economista, dirige la consultora Equilibra. Y Emiliano Lipman es de acá de la casa, porque escribe un newsletter en Es muy Cenital. bueno, muy bueno. Gracias. Acá tenés un Muy lector. creativo, muy inteligente. A ver, empecemos por lunes a la mañana. María se levanta 4 de la mañana para hacer el programa, mal dormidos. Yo me levanto 6:30 y todos recibimos en nuestro celular una pequeña, breve resumen de lo que cree que va a pasar Martín Rapetti. Que nos puso a todos en una alarma. Claro, que además es un tipo muy moderado Sí. en la forma de evaluar y de expresarlo. Y era nada. Ya lo tengo que Va a haber se vio una corrida contra el dólar, se vio un momento recesivo. Era bastante. Yo lo leí, no sé si lo escuchaste, pero Sí, yo me lo leí contaron, entero, sí. lo leí entero y no sé si vos lo leíste o lo contaste. Sí. Pero todos Y lo estábamos. sé. Contanos qué decía ese. Era una paginita. Dice, el resultado de la elección en provincia no estaba dentro de las expectativas que esperaba el mercado. Por eso tenemos que esperar una fuerte caída del precio de acciones y bonos públicos. La duda está en el mantenimiento de las bandas cambiarias. El techo 1.468, bueno, 7,4% más arriba que lo que estaba en ese momento el dólar. Todo el mundo esperaba que dejaran las bandas en octubre. La pregunta es si lo van a hacer antes de octubre. Pero el mensaje oficial está lejos de, porque dijo ese día Milei que iban a sostener el plan económico y todo el tema fiscal, nada de esto va a poder evitar la corrida contra el tipo de cambio y el Tesoro tiene apenas 1.100 millones de dólares para enfrentarla. Sí, Más o menos, ¿no? perfecto. No, a ver, yo siempre vi al esquema de banda como un esquema de transición. Y la verdad que creía que en el primer semestre, post elecciones, iba a desaparecer porque nadie va a... No es un sistema es un sistema de tránsito típicamente, un régimen de bandas. No es una cosa permanente, no existen países que van con bandas. Es más bien para ir encarrilando una situación. Y fue correcta, porque salieron... O sea, si vos imagínate que salías el día 1 sin bandas, el tipo de cambio no sabías dónde paraba. Entonces acá cumplieron un papel. Pero tenían... Orientador, de Exacto. decir, yo no te voy a dejar que suba más allá de Exacto. esto. Ahora, uno de los temas centrales del funcionamiento de las bandas es que el tipo de cambio tiene que ir más o menos por el medio. Porque si se te pega arriba, es una sentencia de muerte. O sea, porque es una especulación casi autoinfligida. O sea, vos llegás cerca del techo y la gente dice, che, ¿lo van a sostener o no? Fíjate que es incluso más tentador probar que con un tipo de cambio fijo, porque vos tenés el 1 a 1, no importa, cualquier esquema de tipo de cambio fijo. Si hay 3-4 días que el Banco Central vende reserva, no te preocupás, pero si vos ves al tipo de cambio sube, toca el techo, y el Banco Central vende, te alarmás. Entonces decís, esto no se sostiene. Entonces, esa era mi idea desde el inicio. Ya 2 o 3 semanas antes de la Empezó elección, a vender. ya vos veías que los futuros perforaban la banda después de octubre, y incluso los activos en pesos tienen una tasa de interés que implica básicamente, es tan alta que compensa una suba por encima de la banda. O sea, vale decir que también los activos en pesos tienen incorporada la idea de que es muy probable la salida del cepo de las bandas post elecciones. Entonces, creo que todo el mundo decía, bueno, esto va a aguantar porque el Banco Central tiene más o menos reservas. Todo el mundo va a jugar el juego del carry antes de las elecciones y las semanas previas seguramente va a haber presión. Ese yo creo que era el paisaje. Ahora, cuando se da esta elección y vos decís cómo sigue el gobierno después de, además el gobierno habiendo depositado tanto de su estrategia política, digamos, perdón que le diga un economista, pero la política económica tiene como sustento previo la política. Entonces, si vos ves que la política tambalea, ¿qué sostenibilidad le ves a la política económica? Entonces, bueno, yo creo que se anticipó un poco el temor y me parece que vamos camino a un... Ya estábamos en una corrida. A vos te gusta la palabra corrida, pero ya estábamos en una situación de crisis cambiaria. O sea, cuando vos De presión sobre el tipo de cambio. cuando vos, ¿no? o sea, una tasa de interés
que es 4% nominal, 5% nominal, 3% real mensual. Es una tasa de crisis. Y el Banco Central vendiendo futuros. Y el Tesoro vendiendo dólares. Bueno, estás en una corrida. En los encajes. Es un cepo eso. Y ahora vienen vencimiento de pesos, pero el gobierno salió a decir siga. Hoy salió el Fondo Monetario y el gobierno a decir seguimos como estamos, ¿no? Yo creo que no les queda otra que decir eso, porque van a decir, muestran la mínima duda y... Sí, pero no cambian, Alfredo. La sucesión de horrores en el manejo monetario, cambiario, te lleva a esta situación. Digamos, hay que ver la sucesión, lo que vos estabas marcando, lo de las bandas cambiarias. Ellos tenían la posibilidad de comprar y acumular dólares de la reserva en el medio, no tenían que esperar estar en el piso. Y es un punto central que se lo decían todos, no es que necesitas, ahí no había grieta, tenías ortodoxos, heterodoxos, todos le decían tenés que comprar dólares. Y no compraron. Compra campeón. Bueno, eso es la provocación, digamos, por la soberbia que bueno, y lleva también, es una sucesión de los errores. Y a partir de ahí, de no comprar dólares de las reservas, no fortalecer en el mejor trimestre de liquidación de dólares. Y después le sumó todo eso, el tema del desarme de las LEFI, ¿para qué? Solamente dogmatismo ideológico, fundamentalismo monetarista de Milei. Subió la tasa de interés a niveles como lo que decía Martín, totalmente insostenible. La historia argentina muestra tantos episodios del juego perverso de tasas de interés para frenar la huida sobre el dólar, que la verdad, no sé, como que no aprenden historia, no saben cómo funciona la economía argentina. Después la suba de encajes. Y después la soberbia en el manejo de la gestión económica. Te lleva a una situación que, a ver, te lo resumo. La salida no hay ninguna buena. Es mala, malísima o pésima. A ver, mala, devaluación. Ojo, dentro de todo un reordenamiento económico. Malísima, devaluación más default. Y pésima es devaluación, default o hiperinflación. No, hiperinflación, porque se produce una corrida generalizada. Esto no es que va a pasar mañana, no estoy diciendo, estos son los escenarios de acuerdo a cómo va a manejarse a partir de ahora. Vos fíjate que hoy sale Milei, tiene cierta lógica decir, no voy a cambiar nada, si está pensando, y esta es la apuesta, que tiene que cambiar. Si él dice, no voy a cambiar nada, es parte de una lógica de preparar mientras lo que va a cambiar. Pero si no cambia nada, bueno, tenés esos escenarios, no hay otros. ¿Cuál puede ser otro escenario? ¿Seguir vendiendo dólares? Si vende dólares, ¿a qué convoca? ¿A qué fantasma? Pero el cepo es una medida, si querés, en función a cuál es tu estrategia económica, no solamente el cepo, porque el cepo en sí, ¿qué te hace? Que evita que las personas... la canilla de la compra de personas. Las personas, pero ¿qué más? ¿Que vas a mantener este esquema de banda cambiaria o este tipo de cambio que te fomenta la pérdida de dólares por el lado de la cuenta de servicios? Digamos, no te lo soluciona el cepo. El cepo es una Además, herramienta... sería una rendición, simbólicamente sería... Y estarías devaluando en el paralelo. Claro, porque te genera la brecha. La brecha. Entonces, pero la vuelta a un impuesto país... Bueno, eso encarecer el dólar eso para mí tiene lógica, lo que pasa es que no viniendo de este gobierno. O sea, no te voy a dar el dólar a este precio para viajar. ¿Qué sé yo? Claro, te voy a cobrar un impuesto. Lo hace a la sustentabilidad del gobierno. Digamos, por ejemplo, él bajó la bandera con respecto a el régimen cambiario. Él, en febrero, baja el ajuste periódico del 2 al 1%. ¿Y qué es lo que decía que iba a pasar ahora? ¿Iba a estar en cuánto el ajuste? En cero. Porque iba a converger con la tasa de inflación, no importa el cálculo que hacía. Y él, en forma desesperada, vaya a saber por qué, va a abrazarse al Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos le da el apoyo con 20.000 millones de dólares y cambia el régimen cambiario. Y pone la banda.
Y dice que es la tercera fase, cualquier verso, no importa. Fondo, seguramente. Sí. Eso es lo que- Acércate un poquito, Emiliano, Sí, por perdón. favor, al micrófono. ¿Qué ves vos, Decí. Emiliano? Yo lo que veo es que mi punto de partida del análisis es que después de haber bajado la inflación de niveles del 10, el 12, después de haberla subido al 20, hay en todo escenario de estas características una etapa compleja de lo que es un programa de estabilización. Y quizás mi mirada es un poquito más no tan coyuntural, y lo que a mí me preocupa muy seriamente es esta poca capacidad de generar consenso en la sociedad sobre cuál es la forma de seguir, bueno, antes de las elecciones, de acá en más, una vez que la inflación llega a los niveles del 2%, del 1% mensual. Y me parece que es muy complicado para cualquier gobierno enfrentar una situación electoral en la cual te tenés que dar malas noticias a la sociedad, y es todavía obviamente peor si tenés escándalos de corrupción y, bueno, obviamente maltratás a jubilados, científicos, etcétera, etcétera. Entonces lo que a mí me parece es que el truco de forzar la máquina, que es el que hacen todos los gobiernos en tiempos electorales, y creo yo que vamos a seguir viéndolo por lo menos hasta octubre. Después coincido con que posiblemente hay un escenario en el cual haya una redefinición del esquema cambiario porque no da para más. Me parece que al menos es mi principal preocupación. Y la otra cosa que yo veo con mucha preocupación, pero es una opinión bastante personal, no sé si es compartida por algún otro analista, es que está en el ADN de alguien como Milei tener alguna medida extrema escondida, digamos, adentro del cajón, como puede ser algún intento de dolarizar mal a los golpes, que yo creo que está en el ADN de Milei. Me parece que sería una imagen muy potente, digamos, si Milei pudiera transmitir que vas a cobrar tu sueldo en dólares. No sabemos a qué tipo de cambio, pero... Entonces, mi temor es que en todo este desorden empiecen a recurrir a manotazos de ahogado y que aparezcan cosas estrambóticas. Digamos, uno se pregunta, bueno, ¿se puede dolarizar la economía argentina? Parece que claramente en las actuales circunstancias es imposible, pero también han hecho el desarme de las LEFIs, era algo que cualquier economista más o menos que entiende del asunto monetario, de cómo se manejan los mercados financieros y la tasa de interés, te hubiese dicho, así no se hace. Y es más, creo que muchos sospechamos que hasta el propio Caputo probablemente se haya dado cuenta de que eso no era una buena idea. Y igual, Hay alguien del equipo económico que, para desmarcarse, evidentemente, dejó, digamos, porque se lo publicó Jorge Liotti, él lo decía Kicillof, también lo publicó Liotti en La Nación, lo dijo Carlos Pañi, lo publicó Bonelli en su columna de Clarín. Álvarez Agis, todos dijeron su opinión que alguien eso pasaba. No, pero salieron a decir que el equipo económico decía que no había sido una decisión propia, sino impuesta por Milei. Lo cual te está queriendo desmarcar del resultado también, ¿no? Yo te digo, con el tema de la dolarización, como esta hipótesis que, bueno, el Departamento del Tesoro va a dar una línea de crédito porque Bessent lo dijo en una charla con banqueros, me parece que no da. No, digamos, la dolarización, primero, Estados Unidos no la quiere, el Fondo Monetario tampoco. Y para eso necesitas muchísima fortaleza política, cosa que no tiene hoy Milei. yo creo que es todavía peor. Es una dolarización después de un escenario como el que vos describías, de un salto del tipo de cambio. Bueno, después del Claro, desastre. Después de un desastre, digamos, No, el es verdad esquema que- de la hiperinflación al Pero estilo eso- para después entrar a una convertibilidad. No sé si es una dolarización, digo, alguna medida... Más por ahí que pensar en el cepo, el impuesto Tenés vencido. que hacer un... No, ni lo quiero... No hablemos El valor del tipo de cambio de dolarización. No, porque ese es un escenario de catástrofe y además, digamos, no hay dólares. ¿Con qué lo va a hacer? ¿Con los encajes bancarios? ¿Va a ser una confiscación? Estos dólares que son del público, los uso para dolarizar, ¿no? Pero está bueno también el ejercicio que propone Emiliano en el sentido de decir, dentro de un esquema de la cabeza de Milei, ¿qué hace? Porque a nosotros se nos ocurre que no des dólares baratos para gastar en el extranjero, pero no es la cabeza de Milei esa. O sea, dentro del esquema de la cabeza de Milei, ¿cómo responde ante estas restricciones? ¿Qué se le ocurre frente a estas restricciones? Mi impresión es que van a hacer lo que casi todas las administraciones de estas circunstancias hacen, que es colgarse el travesaño, empezar a aparecer. Digo, la capacidad creativa de los funcionarios que son 600, o lo que fuesen, pero que están pensando todo el tiempo a ver cómo Llegan a 600. El problema es que no tienen. Pero son mucho más que lo que estamos en esta mesa y están pensando las 24 horas. Entonces, alguien le acerca una idea, mirá, si usa los fondos de acá y hace...
aparecen esas cosas. O sea, Lo que pasa aparecen- es que nadie tenía en la cabeza la primera suba del encaje y de golpe lo hicieron. Entonces van apareciendo esas cosas que van limitando. Hasta ahora, por el momento, la presión cambiaria no ha sido tan fuerte. Yo creo que se va a incrementar. Y calculo que usarán reserva del Quiero Banco hacer una Central. pregunta terrible, que simplemente se responde por sí o por no. ¿Termina su mandato? Eh, Es raro lo que pasó. No, lo que pasa Depende. que, claro. No, pero luego, es raro lo que pasó recién, porque en condiciones normales, los tres se han dicho, obvio, la pregunta es ridícula. Y yo hago la pregunta y hay un silencio. Sí. bueno, a ver, es un gobierno frágil desde el comienzo. La pregunta que vas a hacer no es una pregunta nueva, ¿no? No, bueno, No es pero una pregunta durante nueva. largo tiempo, a ver, los dos excesos eran, ¿se transforma en un dictador o no termina? O sea, ¿va a tener todo el poder o no va a tener ninguno? Durante mucho tiempo, la aguja estaba más cerca de el poder que va ganando Milei, el poder que construyó Milei. Hoy, la aguja va para el otro lado. Yo creo que siempre estuvo colgado, en un cuadro colgado del apoyo popular. Que la macana que tienen las elecciones de medio término es que no te revelan claramente cuál es. Y vos estás basado en encuestas, no sabés, ¿no? Una encuesta dice una cosa, otra cosa. Entonces, bueno, de golpe nos desayunamos que había un rechazo fuerte al gobierno. Entonces, un gobierno débil que pierde el apoyo popular en una situación económica frágil, en Argentina es un tema surfear eso. Además, es un gobierno con mucha gente inexperta. No es un agravio, dado que soy moderado. Es lo que lo llevó, de hecho, a la presidencia, ser la novedad. Bueno, Caputo, No, está bien. Bullrich, Sí, Sturzenegger. está bien, pero quiero Ese decir, no. los Es el elenco Karina Milei estable. y Milei, que son los dos. 3 fracasos tiene que sumar, funcionarios que tengan 3 fracasos estrepitosos. Y es una particularidad de. Lo digo bien, es una particularidad de la realidad. Suena muy amistoso. De la realidad argentina. Buscame en otro país. Buscame otro país que un mismo Equipo. elenco con lugares destacados de gobiernos fracasen. No encontrás. Solamente lo tenés acá con estos Bueno, funcionarios. entonces, ¿de qué depende que termine? ¿O de qué depende que logre...? Porque, a ver, No- el, no se va el- tan- el- el otro día yo entrevisté a Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei, el lunes, el día de la derrota. Y le pregunté, le hice una pregunta y me dice algo que me pareció inteligente. Dijo, no veo por qué no. En la época de Alberto el dólar subió de 60 a 1.200 y terminó. O sea, el dólar no va a multiplicarse por 20 como pasó en la época de Alberto. Es decir, él recibe 60. Bueno, el oficial no. El oficial por fue de eso. 60 a 300, algo Sí. así. Pero bueno, había una mezcla de dólares ahí. Igual se multiplicó por 5 y el tipo terminó. O sea, no veo por qué me decían no va a terminar Milei. Es tramposo ese argumento porque buena parte de la suba ocurrió justo en la transición. Entonces, si sacás ese saltito del paralelo, por ahí la suba no es tan estrambótica. Igual yo creo que la pregunta es natural. Parece que estamos siendo apocalípticos, pero me parece que la pregunta es muy natural porque la coyuntura argentina es muy complicada y era complicada cuando asumió. Y además se agrava por, obviamente, la falta de experiencia y la novedad que tiene este tipo de, no sé si llamarlo, Experiencia. estilo de gobierno, por ser generosos. Pero me reconozco pasmado por la pregunta porque tampoco me lo había preguntado. Yo creo que hasta inclusive antes, creo que lo que más nos sorprende de todo esto es que hasta antes del domingo posiblemente todos hubiésemos dicho que sí. Y después del domingo, cuando uno se empieza a preguntar estas cosas, ya el solo hecho de preguntárselo creo que es lo que llama la atención. Es lo mismo que cuando se le atribuía, digamos, al gobierno de Alberto la chance de terminar en un escenario caótico, estilo hiperinflación, ya solo la mera pregunta es lo que revela, digamos, que hay algo que está fallando. Creo que Martín y Yo creo que igual es un poco Bueno, prematuro. Hay que pero- esperar, yo creo que octubre, o sea que... Pero que- por que- esencia te hago una pregunta frente a la pregunta. ¿Tiene vocación de poder, Milei? Sí. Sí, yo creo. Entonces va a montón. terminar. Si no tiene vocación, porque ¿qué significa tener vocación de poder?
Es que vos te adaptás, sos pragmático, te acomodás, ves que tenés que hacer cambios, tenés que cambiar el gabinete, tenés que cambiar el programa económico. Vamos a hacer un paralelo. ¿Vos te acordás, Menem? Julio del 89, abril del 91. ¿Qué fue? Caos, ¿no? Tenía vocación de poder. Sí. ¿Qué hizo? Y cambió, lo puso a Cavallo. Cavallo desembarcó con 100 colaboradores, entregó parte del gobierno porque era un superministro, no es que manejaba solo el Palacio de Hacienda, manejaba todo y puso la convertibilidad, cambió, ¿no? E incluso ordenó lo que uno puede llamar el circuito de los negocios que antes estaban en la carpa de Yoma y empezó con Cavallo, empezó a ordenarlo. ¿Por qué? Porque Menem tenía vocación de poder. Si Milei tiene vocación de poder... No es el único factor, ¿no? Pero Tenía... Pero era el líder político del partido que dominaba las dos cámaras y tenía la Corte Suprema. O sea, de un presidente, fue antegobernador, con todo el poder político, en una situación de mucho caos, y después con el partido rival que había terminado... radicalismo, después la hiper. ¿no? Es cierto también que, pensaba cuando hacías esa comparación, que Menem se encuentra presidente muy sorpresivamente a la manera de Milei, ¿no? Esa situación en la que él no tiene ni un plan económico, que aparece Coa, no me acuerdo qué, y le lleva a Jorge Boni, entonces prueba con uno, prueba con otro, porque no tenía ni idea, o sea, no tenía realmente ni una orientación mínima acerca de qué quería hacer. Pero vos te acordás que Eduardo Angelós lo convocaron en la Casa Rosada porque pensaban hacer un gobierno de unidad nacional. Digamos, buscaban alternativa, esto es lo que quiero decir. No te digo, es así lo que vos estás diciendo, que obviamente que es diferente. Simplemente planteo que si tenés vocación de poder, digamos, tratás de cambiar, tratás de mantenerte, buscás que decís, bueno, está bien, perdí una elección, pero todavía tenés tiempo para hasta el 2027. Yo me hago mucho la pregunta sobre la personalidad. Claro, que si juega la personalidad de decir, bueno, tengo que ceder. O sea, ceda la figura de la hermana, que es muy importante para él, en toda esta idea de tener vocación de poder. ¿Cuál es el límite? Debería tener una vocación de poder irrestricta. Y hay una novedad histórica, que es la primera vez que tenemos un presidente economista. Y no cualquier economista. ¿Qué problema es? No, es un problema, claro que sí. No, en serio, es un problema. Un economista austríaco. Bueno, pero no importa que sea austríaco, porque podría ser post-keynesiano, o podría ser, o sea, muy convencido. Un poco importa, Bueno, está bien, sí, o sea, encima de una cosa muy exótica, digamos. O sea, no, es exótico, o sea, no es que, o sea, digo, pero no es una ofensa. No es descriptivo. No te preocupes, ahora no te puedes llamar mucho mandril. No, pero digo, es que pará. No me parece bien que la gente se ofenda públicamente. O sea, digo, algo que le critico al gobierno es eso. Entonces no lo quiero hacer. Entonces, digo, trato de ser muy no te correcto. No ofender públicamente. Claro, no quiero hacer. O sea, digo, podríamos estar cenando, podría usar otras palabras, pero no, estamos en público. Entonces hay que tratar con prudencia al presidente, me parece. Entonces, bueno, digo, es exótico en un sentido cierto. O sea, no existe universidad en el mundo. Hay una sola universidad en el mundo que tiene un doctorado austríaco. O sea, no existe George Mason. La única. Entonces, es una cosa muy exótica. Y muy convencido de sus ideas. Y ese es el problema de tener un economista. Digo, es más, hasta el ministro de Economía es un problema por ahí que sea muy teórico. Martín, porque está muy convencido de sus ideas y eso te grita plasticidad. Pero yo te hago una pregunta. ¿Tan convencido? Por ejemplo, él gana las elecciones, ¿no? Con todo un equipo anterior, ¿no? Digamos que lo acompañaba y que incluso con ideas de la dolarización, incendiar el Banco Central. A él lo encierran o se encierra durante un mes en el Hotel Libertador y le traen los planes, le traen el decreto 70, la ley bases, el equipo económico, todo, le arman el gobierno. O sea que el presidente, para ir en línea, el presidente en forma pragmática dice, bueno, a ver, para seguir en el poder, para mantener el poder, gané, bueno, estas fueron ideas de campaña, un poco como el salariazo y la revolución productiva, me voy al plan BB, volviendo con ese paralelo. Estaba con la dolarización e incendiar el Banco Central, dice, no, vamos a cambiar. Y bueno, sí, pero es superpeso. Si vos mirás un poco algo que no sé si lo insinuó Emi, pero que es que si vos mirás al Banco Central, el Banco Central
no parece un banco central. O sea, cuando vos decís, la verdad que lo tiene contra las cuerdas, contra el Banco Central. No emite porque no financia el sector público. No emite porque no compra reservas. No emite, que son las 3 fuentes. Y casi no emite porque no financia a los bancos. O sea, es un banco central. ¿Quién pone la tasa de interés en esta economía? El Tesoro. Bueno, cambiándolo ahí, cuando cambiaron por la LEFI y la LECAP, ¿no? No, sí, pero el secretario de Finanzas está. Entonces, digo, yo creo que hay un elemento de lo que vos te preguntabas sobre la personalidad, que creo que el hecho de que el presidente sea economista, y un economista, no como Rodríguez Larreta, que es economista, pero bueno, básicamente un político, no un economista. Digo, No, pero yo pienso mucho, pero de verdad, en sus intereses, y le decía antes a Ernesto, digo, alguien que no tiene ningún interés por descubrir nada que no sea de lo financiero y de lo monetario como presidente. O sea, va a Córdoba y o sea, nunca fue una fábrica, fue a Vaca Muerta una vez. Es alguien que no come, no le interesa la variedad de la comida, digo, la comida también tiene algún vínculo con la producción, no se compra cosas, o sea, no es alguien sin ningún tipo de relación con la producción y el consumo, básicamente. Digo, la idea de que Karina Milei le compra las cosas, le maneja la plata, asumamos que todo es así. Entonces es raro porque es alguien muy despegado de la economía Debería real. haber una materia en economía, sobre todo en Argentina, sobre la psicología de los presidentes. No, pero no es una joda, porque, a ver, el gran quilombo, cuando vos preguntás por qué Menem no salió a tiempo de la convertibilidad, muchos te dicen, era el 95, 96 y la muerte de Carlitos lo tenían otra cosa, era muy difícil traerlo. El gran quilombo de Cristina cuando hay 5 ministros de Economía es cuando, después de ganar la elección, empieza a hacer el duelo por Kirchner y le operan de la cabeza. Sí. Entonces sale un poco del esquema y lo retoma y le da el poder a Kicillof con Axel. O sea, hay 2 años que son tremendos. El elemento psicológico en la presión de los presidentes, cuando hay que tomar decisiones muy importantes, es tremendo porque si no está, te desordena todo. Y vos ves hoy un tipo, por ejemplo, el tipo dice, bueno, ¿sabes cuál es el problema? Bueno, echemos a los Menem, listo, por lo menos me toma que... Y viene Karina y dice, no, esos son míos. Entonces termina siendo una mesa que es ridícula, la misma mesa de siempre, donde todos se odian, se operan a través de las redes, se dicen cualquier barbaridad, y vos decís, aparece Franco y trata de ordenar a Gordodán, y Gordodán lo putea, que es de Santiago Caputo, y nadie lo putea a Gordodán cuando lo putea el jefe de gabinete. O sea, es un quilombo eso. Entonces, ¿eso quién lo ordena? Un presidente que dice, bueno, se ordena así, punto. Pero la hermana la necesita para darle, no sé, la comida o lo que fuere, y cada uno. Entonces, es algo que influye en eso. De repente él sobrevive a eso y se impone, pero la situación humanamente es como muy exigente. Esta es la parte financiera y además lo humano. Déjame que incorpore lo que está pasando en la economía real. Eso, pero yo lo que digo es que es alguien muy desconectado de la economía real, por su formación económica. Digo, no es de su interés. No, la culpa de la provincia de Buenos Aires puede tener un elemento del mal armado, ¿no? El problema es la economía. Es la economía. Y eso es un desvinculación de justamente lo que está pasando en el sector real. Sí. Digamos, tenés cierre de empresas o adelantamiento de vacaciones o no aumento de sueldo, fragmentación de los salarios. Entonces vos tenés una situación muy, muy crítica y la tendencia no es que marca que pueda haber un cambio en la situación de la actividad económica. Por el contrario. La tendencia es profundizar la crisis, la recesión. Sí. Sí, yo pienso... ¿Qué decís? No, es totalmente así. Yo creo que acá es donde se evidencia que hay una falta de conocimiento de cómo funcionan estas cosas, porque... es evidente que los ingresos reales de la población han operado como un ancla, precisamente si hemos observado la baja de la inflación, en parte se debió a que los ingresos han estado muy marchitos. Y me parece que acá hay una desconexión muy clara entre cómo se supone que funciona el proceso de desinflación, que evidentemente el presidente no sale mucho a la calle, porque si no sería muy claro que así no va a lograr que la economía... ¿Se acuerdan que decía que íbamos a hacer Alemania en 5 años? Y yo creo que evidentemente el electorado le está reclamando en dónde está, digamos, dónde está el tren bala, dónde están los servicios públicos. Bueno, servicios públicos no, evidentemente, pero me da la sensación de que el presidente está muy desconectado con eso, y yo no sé si es el equipo económico que evidentemente hace todo lo posible para
para tratar de tapar los agujeros, pero me parece que está claro que yo creo que es el principal problema. Yo ahí no sé, cuando decía Alfredo lo de la voluntad de poder, me da la sensación de que hay algunos límites que Milei no está dispuesto a cruzar por cuestiones ideológicas. Por ejemplo, si está dispuesto a poner plata en la calle para ganar una elección. Yo no tengo tan claro que el factor político, el animal político que lleva adentro... No, está dispuesto a poner dólares en la calle para una elección. Dólares, no, pero bueno, no pesos. está dispuesto a mantener el dólar, que eso igual es un clásico, lo han hecho todos los gobiernos, por eso no podemos atribuirle ninguna culpa en especial. Pero me da la sensación de que hay límites que él no está tan dispuesto a cruzar. Yo la verdad que no estoy tan seguro de eso. Pero yo les hago una pregunta, porque para no yo responderlo. Si él empieza a utilizar los dólares, ¿no?, para tratar de sostener este tipo de Los del cambio. Central. Claro, los del Central y los del Tesoro. Digamos, ¿cuál es el riesgo que aparece? Que no pueda refinanciar la deuda del año que viene, obviamente. Entonces es el riesgo del default. Entonces ahí vos tenés una situación muy crítica. Digamos, esto es lo que hay Por que eso el riesgo país está en 1100. Hay que exponerlo, porque ya no es el tema del tipo de cambio, el tema de la devaluación. Eso ya está, es como que está descartado, porque se sabe que el Fondo Monetario Internacional después de octubre le va a decir no va a la banda, si no te imaginás que el Fondo Monetario Internacional no haga el desembolso comprometido. Porque seguís manteniendo el esquema de banda, que el fondo no le gusta el esquema de banda. Entonces, porque fíjate el comunicado del fondo de hoy. Todo que, digamos, primero es tibio, ¿no? Pero, digamos, habla de la sustentabilidad del régimen monetario y cambiario, ¿no? Para el fondo, ¿qué es la sustentabilidad del régimen monetario y cambiario? Claramente, no. Es acumular reservas. Bueno, yo creo que el fondo... Entonces va a tener tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Está claro que eso es la devaluación. Eso es la devaluación. Lo que le está diciendo el fondo es, bueno, después tendrá que venir la devaluación. Tendrá que venir la flotación y que el mercado diga... Bueno, no, bien. Es que no es menor, porque es o sea, abrís y si no tenés una los puerta dólares... que no tenés dólares para contener. O sea, es complicado. Por eso, digamos... Es una situación, está en un laberinto, digamos, que... A ver, ¿para qué? Que todo esto tiene unos costos elevadísimos para la sociedad, para las personas. Esto es lo que nosotros lo estamos analizando, parece súper estructural. Te lo bajo, le digo, esto tiene unos costos, pero terribles para la gente. Vamos, porque si vos tenés en los peores escenarios, en el mejor de los escenarios, el que es el malo, bueno, te afecta tu nivel de ingreso, porque vas a tener un shock inflacionario, vas a tener caída de la actividad económica. Sí. Bueno, nos dejan muy... contentos. Muy tranquilos, sí. Podemos hablar de enfermedades también. ¿Sabes qué me acuerdo? La primera nota que hicimos, una mesa que hicimos en la radio después del lanzamiento de las primeras medidas en diciembre del 2023. Y estaba Martín, y Martín me dijo, este no es un plan de estabilización. Es un reordenamiento de precios relativos, dijiste algo así, pero no es un plan de estabilización. Yo creo que después va a venir el plan de estabilización. Y yo me quedé esperando. Y el último posteo de Cavallo termina diciendo, hay un momento que dice, el plan de reducción inflacionario, es decir, no lo llamo plan de estabilización porque para hacer plan de estabilización tenés que acumular reservas. Es decir, hay algo de un plan que nunca estuvo. Esa es la sensación que me da ahora, ¿no? No, lo que pasa es que el problema para mí de Génesis, por ahí estamos muy sobre el filo, pero es muy difícil, creo que te lo debo haber dicho, que vos es casi imposible ordenar precios que están atrasados, que va a decir es inflacionar a la economía y bajar al mismo tiempo la inflación. O sea, son dos medidas contrapuestas. Entonces, una opción era, bueno, ordenar los precios relativos. Vas a tener más inflación. Acomodar las cosas y cuando tenés los precios relativos más o menos ordenados, ahí sí estabiliza. Lo que pasa es que, bueno, es cierto que luce bien acá en la mesa, pero tenés que transitar por ahí 9 meses con mucha inflación y ahí la popularidad del gobierno se te hacía pelota. Entonces, era dilemático. Tampoco es que era una cosa muy sencilla, pero claramente vengo de un seminario, ¿no? Y la verdad, hablaban de las reformas. Porque los inversores, la reforma. Yo digo, acá lo que la Argentina necesita es estabilidad macroeconómica. O sea, es decir, basta estos bandazos. Sí, claro. Y esos bandazos, última cosa, María. Sí. Y estabilidad macroeconómica en Argentina es con un banco central que tiene reservas. Claro.
O sea, si vos no gobernás, como dice Martín Rodríguez, que es la mejor frase, gobernar a Argentina es gobernar el dólar. Y para gobernar el dólar necesitas un banco central con reservas. Y este gobierno parte de -10. Y sigue en esa situación. Entonces, tenemos un trecho todavía para estabilizar porque, lo planteó bien Alfredo, la situación que viene es laberíntica, es complicada y no muy promisoria. Hay un evento traumático por delante. Y bueno, digamos, veremos cómo se resuelve eso, pero está complicado. Bueno, muchísimas gracias a los tres, economistas, por haber venido. Alfredo vuelve, lo hacemos volver siempre, por suerte. Así que hasta la próxima. Dale, Vamos, hasta la Alfredo. próxima.